por Hoy Zaragoza. David Marqueta. Como la semana viene caliente, y hablo de lo meteorológico porque vamos a estar ahí en los 20 grados, no podemos decir que la temporada de calefacciones haya arrancado. No termina de arrancar. La semana pasada puede que algunos sitios sí, pero bueno, volvemos a estas temperaturas suaves en las que seguramente algunas comunidades pues empiezan más tarde o cambian el horario, etcétera. Pero ¿se puede vivir sin calefacción? Sí, es posible. Luis Lastres, buenos días. Hola, buenos días. Arquitecto especialista en Passive House. ¿Se puede vivir sin calefacción? Es posible, lo permiten los materiales, ¿no? Bueno, yo diría que el uso de edificios de consumo casi nulo permite bajar la demanda de climatización de los edificios, pero no diría que hasta el punto de vivir sin ella. Siempre un edificio Passive House requiere de un pequeño sistema activo que se pone en funcionamiento unas pocas horas al día. Ya. Bueno, vamos a hablar enseguida de calefacciones, segundo capítulo que dedicamos a esta temporada, y sobre todo, como nos escuchan en diferentes puntos de la provincia, vamos a hablar de qué sistemas, además del gas, quizá más tradicional o más escuchado aquí en la gran ciudad, de qué otras maneras podemos calentarnos. Pero nos parecía muy interesante pasar por algo que ha venido para quedarse, que es el futuro, y que únicamente, Luis, se instala en las nuevas construcciones, el Passive House. Actualmente sí que es cierto que está teniendo mucho punte en las viviendas de obra nueva. Es cierto que en rehabilitación es un tema un poco más complicado porque pues tienes que aunar a muchos propietarios y es un tema un poco más que tienes que entrar en detalle. No es tan fácil. Uh-huh. ¿Cuánto puede incrementar el coste de una vivienda este nuevo concepto? Bueno, las viviendas que hacemos actualmente en Grupo Lobe, se trata de viviendas en las que sí que se utilizan materiales de altas prestaciones y bueno, de alta calidad, que permite bajar esa demanda de climatización. Y bueno, al final lo que se intenta es reducir la demanda todo lo posible, porque aunque se aumente el coste de esos materiales, bueno, pues el sistema de climatización no esté sobredimensionado, de tal manera que permita la instalación de sistemas de más baratos, de tal manera que el cliente no pague tanto por su vivienda. Se lo pregunto de otra manera, ¿en cuántos años podríamos recuperar ese incremento en el precio final? En realidad no hay incremento, es decir, si se ejecuta correctamente una vivienda Passive House, se tienen en cuenta todos los procesos y fases de forma ordenada, no tiene por qué haber un incremento, por lo menos nosotros hasta ahora, a día de hoy, no tiene repercusión. Ya. Precisamente el tema de ser más eficientes en cuanto a los materiales ejecutados hace que no haya un incremento de costes. Bueno, y en una casa antigua podemos plantearnos algo de esto, de este concepto Passive House. Imagino que ahí sí que sería el coste muy elevado, ¿no? No sé si la obra muy difícil, no lo sé, usted nos dirá. Bueno, es un tema más complejo, es más difícil porque hay que entrar a los casos particulares. Es cierto que no se pueden resolver tan fácilmente los detalles que implica una vivienda Passive House, como el tema de puentes térmicos o la hermeticidad, que es un aspecto fundamental. Y sí que sería más complejo de resolver, pero bueno, al final sí que estudiándolo en detalle puedes llegar a conseguir valores razonablemente buenos y poder ser la inversión, poder tener un retorno en la inversión, ¿no? ¿Qué temperatura podemos tener dentro de las casas, más o menos? Bueno, la vivienda, nosotros lo que decimos es que la vivienda siempre estará a lo largo de todo el año en una situación que permite un confort absoluto al cliente, entre 20 y 25 grados para verano y para invierno, ¿vale? Y eso hace que muchas veces entre una vivienda tradicional y una vivienda Passive House la comparativa no es similar, porque es cierto que nosotros trabajamos mucho para el tema de la calefacción, pero en refrigeración también el cliente está a gusto y está confortable, ¿no? Entonces, entre 20 grados en la situación de invierno y 25 en la situación de verano. Eso no quiere decir que el cliente no pueda poner su temperatura de su casa pues más bajita o más alta, sí. Pero bueno, esas son las recomendaciones. ¿Y qué sistema se utiliza para esa ayuda, pequeña ayuda de calefacción?
Bueno, pues hasta ahora nosotros trabajábamos con sistemas de suelo radiante y es cierto que bueno, pues como veíamos que las demandas de climatización eran muy pequeñitas, vimos que la instalación más eficiente desde el punto de vista de costes, desde el punto de vista del confort de la vivienda y del rendimiento que ofrece la máquina son sistemas de aire. Uh-huh. Es cierto que actualmente en nuestra localización pues no estamos tan habituados a ella, pero hemos visto que funcionan muy bien para este tipo de vivienda en particular. ¿Hablamos de aerotermia? Y el cliente está satisfecho. Estamos hablando de aerotermias y que impulsan la climatización a través de aire. Bueno, vaya cambio, ¿eh? La modernidad nos trae esto, casas con muy poca calefacción, muy poca refrigeración en verano y que mantienen unas temperaturas más o menos constantes de 20 a 25 grados. Luis, gracias por ponernos al día desde el Grupo LOVE. Gracias de verdad. A vosotros, a vosotros. Es arquitecto especialista en Passive House, un concepto pues que ha llegado a las nuevas viviendas y que seguramente vamos a nombrar más veces de aquí a la 1 de la tarde, porque hoy